Bienvenidos a la Agenda Económica AM de este viernes acá en CNN Chile. 8 de la mañana acá en nuestro país, 1 de la tarde en Kiev. Por supuesto que todos los ojos del mundo están sobre la capital de Ucrania y todo lo que esté pasando en el país luego que Rusia lo invadiera este jueves. Por eso mismo no hicimos la Agenda Económica ayer, porque todos estamos reaccionando, adecuándonos a cómo cubrir ese evento que todavía sigue en pleno desarrollo, pero como ha tenido distintos efectos, lo más importante, por ejemplo, las vidas humanas, obvio, luego el escenario geopolítico de ese país y el resto del mundo, y una tercera derivada, por supuesto, que son los efectos económicos que fueron múltiples y que pasamos a revisar ahora mismo en el programa, porque les tengo buenas noticias. Las bolsas mundiales en estos momentos, en general, hay algunas excepciones, pero en general se están recuperando después de las fuertes pérdidas que tuvieron el jueves, al principio de jueves, porque a medida que fue pasando el día, el escenario cambió. Vamos a ver inmediatamente cómo está, como ya fue el cierre de las principales bolsas de Asia, que ya terminaron su día y está el fenómeno que yo les decía de recuperación. El Nikkei de Tokio subió 1,95% cerrando la semana. El Hang Seng de Hong Kong es una de las pocas excepciones que muestra caídas, pero nada terrible, solo 0,59%. La bolsa de Shenzhen, el CSI, subió 0,97% y el Kospi de Corea del Sur subió 1,06%. Este panorama de recuperación se ve mucho más fuerte en Europa a mitad de día. Europa ayer cerró con pérdidas en torno al 3%, porque el mensaje de Joe Biden con las mayores sanciones por parte de Estados Unidos, también algunos mensajes de parte de la OTAN, de la Unión Europea, fueron a final de la jornada en Europa. Por lo tanto, las bolsas no alcanzaron a recuperar, a ver ese mensaje. Entonces cerraron con pérdidas de 3%. Pero miren lo que está pasando a mediodía. El Eurostoxx, índice que agrupa a las 50 principales acciones, sube 1,27%. La bolsa de Londres, el FTSE, 2,07% de avance. El DAX de Frankfurt, 1,32%. Y el MOEX, si a usted no le suena el MOEX, es el Moscow Exchange, la bolsa de Rusia, que perdió el jueves un tercio de su valor bursátil, cayó 33%. Pero miren ahora, subiendo 13,38 puntos porcentuales. Obviamente no alcanza a compensar, pero muestra un fenómeno de recuperación. Por lo tanto, el ánimo en los mercados es radicalmente distinto a esta hora del viernes con respecto a lo que veíamos a esta misma hora del jueves. Por eso, cuando empezó a tener efecto económico en los distintos índices, las primeras horas de la invasión de Rusia a Ucrania, muchas personas pueden haber estado con temor. ¿Qué hago? ¿Me cambio de multifondo? ¿Saco algún dinero que tenía en un fondo mutuo expuesto en renta variable, es decir, en acciones de distintas partes del mundo? La recomendación principal de los analistas era: no tomen decisiones con la cabeza caliente. En estos momentos no se sabe dónde va a derivar este fenómeno, por lo tanto, no es el momento de hacer decisiones muy drásticas. Eso es lo que nos cuenta un experto. Este tipo de eventos uno tiene la sensación de hacer algo, de tratar de moverse para tratar de evitar las pérdidas. Eso es bastante natural, pero si uno tiene una meta de largo plazo, uno tiene el problema de que puede asegurar las pérdidas, es decir, fijarla en un punto más bajo y perderse la potencial recuperación. Esto ha pasado en otros eventos similares. También es un buen momento para aquellas personas que tienen inversiones más riesgosas que lo que debieran, es decir, gente que quiere la plata en periodos probablemente menor de un año, a reajustar sus portafolios a algo más conservador, pero que no tiene esa restricción. Lo más razonable es tratar de olvidarse un poco y esperar. Yo les voy a mostrar ahora cómo cerraron el jueves las bolsas en América y ustedes se darán cuenta por qué no había que tomar decisiones tan drásticas. Por ejemplo, el IPSA, que partió cayendo el jueves 3,47%, fuerte desplome, pero terminó subiendo. Esto es de jueves, no es de ahora, ya, para que lo tengan claro. 0,55% cerró. El Bovespa también partió cayendo muy fuerte, pero terminó con una leve baja, 0,37%. Esto es un día normal. Obviamente sabemos que el jueves no fue normal, fue muy terrible. Pero en los mercados al final terminaron muy normal. Miren, el Dow Jones de Wall Street subió 0,28 y el S&P, el principal índice de Nueva York,
subió 1,50%. Por eso es que la recomendación cuando estén pasando estas situaciones es no ponerse creativos ni desesperarse. De hecho, vamos a ver ahora un mensaje que dio Credit Suisse, el banco de inversión suizo, que emitió un comunicado a mediodía también de este jueves. Lo pasamos a revisar en la gráfica que preparamos. Miren lo que dicen en Credit Suisse. Recomendamos ser cautos, es decir, no tomen decisiones rápidas ni acaloradamente. Los mercados todavía no están baratos y hay mucha incerteza de cómo va a evolucionar la crisis. Esa es la clave de todo. Por el momento, en Credit Suisse mantienen sus inversiones tal como estás. Y si alguien quiere hacer algo, los inversionistas, diversifíquense, pero no cambien su estrategia. No hagan cambios bruscos. Eso también lo vemos en la siguiente nota que preparó Belén Vázquez. Lo que hace semanas era una amenaza finalmente se concretó. Vladimir Putin bombardeó Ucrania y con ello generó un efecto dominó en los mercados del que Chile no quedó exento. Todo lo que está pasando es una medida desesperada. No nos dejaron otra opción. Han creado tales riesgos de seguridad que no podíamos reaccionar de una manera diferente. La economía chilena recibe los coletazos del conflicto geopolítico y en términos prácticos, los primeros afectados son los multifondos de las AFP. El fondo A y B y en menor medida el C tendrán caídas que se reflejarán los próximos 2 días debido a sus inversiones en renta variable. Sin embargo, teniendo en cuenta que el combate recién comienza y el escenario es muy cambiante, por ahora no es recomendable hacer movimientos de fondos. Prueba de esto es que si bien todos los mercados abrieron con fuertes bajas, con el correr del día todo esto se revirtió y algunos terminaron subiendo o perdiendo muy poco. Lo difícil es volver a entrar y es ahí donde uno muchas veces pierde oportunidad de recuperar, porque las recuperaciones se dan en pocos días. Entonces, si yo me salgo ya habiendo perdido parte de mi inversión, ¿en qué momento voy a poder recuperar? Otro que siente el impacto es el dólar. La divisa estadounidense abrió la jornada debajo de los 800 pesos, pero rápidamente comenzó a subir y cerró en 815. Aún así, a pesar de su volatilidad, aparece como una buena alternativa de refugio para quienes están dispuestos a aceptar el riesgo de esta moneda. Si uno tiene los dólares, yo creo que hay que mantener los dólares, ¿ya? Y si es que no tienes los dólares y estás preocupado o crees que esto puede escalar, sí recomiendo un porcentaje de tu portafolio de inversiones, invertirlo en dólar. Pero si de inversiones se trata, la recomendación principal es diversificar el portafolio y más allá del perfil de riesgo, el objetivo es mirar hacia lo que se quiere lograr. Los fondos mutuos surgen como opción siempre dependiendo de qué distribución tengan, mientras que las acciones en la bolsa chilena están abriendo oportunidades. De hecho, el IPSA terminó subiendo este jueves. Pero en este momento es un hecho que está barata y que hay oportunidades concretas en algunos sectores y en algunas empresas. En el caso de los fondos mutuos es distinto porque aquí hay que evaluar muy bien en qué fondos mutuos está cada uno. Hemos visto que Chile, por ejemplo, no ha tenido grandes caídas el día de hoy, o sea, es un efecto que ha estado acotado a Europa, pero muy fuerte. Este conflicto entre Rusia y Ucrania agravará aún más el escenario de inflación mundial y local con un efecto directo en el precio de las bencinas. De hecho, este jueves el petróleo sobrepasó los $100 el barril, aunque posteriormente los valores fueron cediendo. También se verían afectados aquellos productos importados que, además, podrían ver alterada su cadena de suministro. Por eso, si cuenta con ahorros y no quiere que estos pierdan poder adquisitivo, una recomendación es invertirlos en UF. Porque para alguien de cortito plazo, alguien que quiere liquidez mañana, la alternativa es básicamente estar en algo seguro, como podría ser un depósito en UF o eventualmente en monedas duras como el dólar. El panorama todavía luce inestable y reina la incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir. Por ahora, los inversionistas a nivel mundial y local llaman a la calma y sobre todo a no tomar decisiones apresuradas. Veamos entonces cómo está el precio ahora del petróleo, porque está subiendo levemente. En realidad también se dio vuelta ese escenario porque al principio del jueves se disparó el precio del petróleo. Tanto el WTI como el Brent subieron 8% y hasta 9%. Ambos índices llegaron a sobrepasar los $100 el barril, pero esto cambió a medida que fueron pasando las horas. Fíjese cómo está en estos momentos el precio del petróleo. El WTI, el que se produce en Estados Unidos, referencia también para nuestro precio, 93
$1,3 el barril, subiendo levemente, creo que poco menos de 1%. El Brent en $100, pero el Brent estaba así ayer, está así antes de ayer también. Por lo tanto, está subiendo poco. Niveles altos, sí, tampoco son récord. Hay niveles que estuvo mucho mayor el precio del petróleo hace 8 años. Por lo tanto, ya en los mercados, no voy a decir que hay calma, porque obviamente lo que está pasando entre Rusia y Ucrania no nos puede tener a nadie tranquilos, pero al menos no hay nada terrible, los precios no se están disparando y fíjese lo que pasa con el gas natural, cayendo 2,91% en estos momentos. Sabemos que si el petróleo tiene una relación directa con Rusia, porque se estima que Rusia produce el 10% del petróleo mundial, el gas es aún mayor su importancia, porque, por ejemplo, le suministra la mitad del gas a Europa. Por eso entonces que el gas natural caiga 2,91% es un buen indicador de que la situación al menos no se está saliendo de control en el ámbito económico. Y fíjense el oro. ¿Por qué tenemos el oro? No es un hidrocarburo, pero es un instrumento de refugio, tal como es el dólar. Cada vez que hay mucha incertidumbre y hay sobrereacción en los mercados, el oro sube, porque el oro como el dólar se reciben en todas partes del mundo. Bueno, el oro está cayendo 0,71% en estos momentos. Es decir, en el mundo, los mercados, los inversionistas, los fondos de inversión, los que mueven dinero de un momento a otro, van más tranquilos. Por eso el oro está cayendo 0,71%. Entonces la pregunta es, si el petróleo está subiendo poco, subió harto ayer, pero volvió a bajar, entonces, ¿hay un peligro de que las bencinas en Chile se disparen por lo que pasó? Aparentemente no, porque como les digo, el petróleo ya está en niveles algo más normales y cedieron respecto a la fuerte alza que hubo a comienzos del jueves. Así lo explica una experta en el tema. No lo veíamos desde el año 2014. Precios a ese nivel. El 2014 llegamos a 148, así que todavía nos queda mucho espacio. El MEPCO lleva mucho tiempo funcionando, hoy día está subsidiando más de 120 pesos de las gasolinas y más de 35 pesos del diésel. Por lo tanto, no se va a ver un reflejo de esta situación en el precio, sino simplemente va a seguir subiendo hasta tasa de 6 pesos semanales por mucho tiempo más. Y hay temas acumulados desde hace mucho tiempo y esto probablemente, si es que llegara a reversarse, nunca se va a ver reflejado en los precios. Como decía Michelle Lavé, se revirtió. Bajaron los precios del petróleo, por lo tanto solamente puede, hasta la información que tenemos hasta ahora, que lo que pasó ayer simplemente no tenga impacto adicional de lo que vamos a ver en el precio de las bencinas. Y tal como decía ella, las alzas que vamos a seguir viendo iban a ocurrir igual, independiente de lo que pasó ayer. Es muy importante ver la evolución de los fenómenos y los índices económicos para saber realmente el impacto que vayan a tener. Por ejemplo, el dólar, lo veíamos en la nota, cerró en algunas partes en 820, 815, depende del indicador que miremos, porque aquí son las mesas de dinero las que están poniendo el valor del dólar. No hay un índice que uno diga exactamente cerró a un peso el dólar. Depende de las casas de cambio, depende de las mesas de dinero de las distintas instituciones. Subió 815, lo ponemos nosotros ahí, otros dicen que subió 820. Siempre subió en torno a 30 pesos este jueves, en un solo día. Por eso es la mayor alza diaria desde 2008. Y quiero pasar a revisar un comunicado que emitió Fintual, esta fintech en el cual muchas personas han empezado a depositar su dinero porque es una administradora general de fondos. Y aquí ella, Fintual explica cómo el alza del dólar de alguna manera puede haber cubierto la caída momentánea de las bolsas. Porque ellos dicen, en la medida que el conflicto escale, vamos a seguir viendo una depreciación del peso. Es decir, baja el peso chileno, sube el dólar. Porque hay un salto desde los activos más riesgosos a los menos riesgosos. Eso pasó ayer jueves en la tarde, que fue cuando se emitió este comunicado. Y esto es muy interesante lo que dicen. Para quienes tengan su dinero invertido en fondos que tienen activos en dólares, el tipo de cambio, es decir, el alza del dólar, ayuda a contener las caídas de las
acciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si bajan los precios de las acciones, como pasó ayer durante gran parte del día, el hecho de que el dólar subiera es un contrapeso, porque gran parte de los activos están expresados en dólares. Como ven, la economía no es lineal. A veces, dependiendo de los índices que uno mire, hay contrapesos, como lo que estábamos viendo en el ejemplo reciente. Hacemos una pausa en Agenda Económica y sabemos cómo estos eventos generan igual incertidumbre, generan dudas y las vamos a seguir analizando al regreso en el programa para que ustedes puedan enviarme a mi cuenta de Twitter, @NicoPau, las preguntas que tengan y que las vamos a resolver con un experto en inversiones para que todos estén más tranquilos, sobre todo ahora que empieza el fin de semana. Al regreso acá en Agenda Económica. Volvemos a la agenda económica de este viernes y queremos dedicar lo que queda del programa a resolver dudas que ustedes tengan. Quizás tienen temor, están con ganas de mover su dinero por lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y en los mercados mundiales. ¿Es recomendable o no? Lo vamos a conversar ahora con Ramiro Galeano, que es fundador de Upside Capital y ya está en contacto con nosotros. Ramiro, buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. Ramiro, yo les quiero reiterar la invitación a todas las personas que nos están viendo. Mi cuenta de Twitter es @NicoPaut. Envíenme preguntas y las vamos a resolver junto a Ramiro. De hecho, ya me escribió Alejandro Leroy, o Leroy, y hace la pregunta, Ramiro, ¿por qué las bolsas están subiendo hoy y empezaron ya a dejar de caer al menos este jueves? ¿Qué pasó? Sí, mira, fíjate que es un evento bastante curioso y que en general la gente no está tan pendiente de la realidad de lo que ocurre con los mercados históricamente post conflicto armado. Lo que nos dice la historia y las estadísticas que nosotros manejamos es que en general las caídas de los mercados vienen cuando se inicia el conflicto armado, que es lo que ocurrió el día de ayer con, por ejemplo, la bolsa de Moscú cayendo más de un 30%. Sin embargo, hoy día la misma bolsa, por ejemplo, de Moscú, viene rentando aproximadamente un 18% hasta ahora en nuestras pantallas. ¿Qué es lo que eso significa? Básicamente, los mercados tienden a incorporar la información inmediatamente en los precios, en este caso, producto de lo que está ocurriendo con el tema armado, y inmediatamente empiezan ya a incorporar dentro de los precios la información de un posible, por ejemplo, salida a este conflicto armado en el corto plazo, y claramente las condiciones macroeconómicas en ese sentido debiesen ir mejorando, las empresas mejorando su retorno y con eso haciendo que el precio de sus acciones tiendan a subir en ese sentido. Ahora, si por ejemplo nos ponemos a ver, de hecho, lo curioso que ocurrió ayer en los mercados financieros, por ejemplo, Estados Unidos ayer terminó su jornada con su índice rentando positivo. ¿Por qué se da esto? Principalmente porque Joe Biden anuncia que, si bien defenderá todos los terrenos de la OTAN, no llevará, en este caso, tropas a Ucrania, y en ese sentido se descarta por ahora un conflicto armado de mayor envergadura. Por eso que los mercados en este caso tienden a andar positivos. Pero Ramiro, yendo sí, a la parte... Sí, tengo más preguntas de las personas y antes de pasar directamente a ellas, por eso, como vimos esta recuperación el jueves mismo, la estamos viendo toda, incluso este viernes en Europa subiendo bastante importante, Asia también. Uno imagina que cuando abra la bolsa de Santiago y también Wall Street pueda suceder lo mismo. La recomendación principal cuando suceden estos eventos de manera inesperada, obviamente los mercados reaccionan y sobrereaccionan, pero la idea es que las personas no se dejen llevar, que tengan calma, que no tomen decisiones en caliente, porque no se sabe cómo va a evolucionar estos eventos y por lo tanto los que quizás tomaron decisión de quizás cambiarse de un fondo A de las AFP a un fondo E y le pidieron eso a las AFP y ya no lo puedan revertir hasta 4 días más, ya se están perdiendo esta recuperación. Entonces, por eso digo que quizás la recomendación que ustedes dan es que no hay que tratar de convertirse en un lobo de Wall Street y empezar a moverlo el dinero que uno tenga, porque, insisto, es muy difícil predecir cómo vayan a desarrollarse estos eventos. Efectivamente, Nicolás. De hecho, lo que comentas es un tema súper importante y que hoy día es muy importante, digamos, de analizar. En temas de mercado de capitales es imposible en el corto plazo saber lo que va a ocurrir. No sabemos si hoy día Estados Unidos va a terminar positivo, si hoy día Chile va a terminar negativo. Eso en el corto plazo es imposible de adivinar.
Cuando los mercados caen, producto, por ejemplo, de conflictos geopolíticos, en todas las ocasiones que eso ha ocurrido, si tú revisas la estadística, en todas las ocasiones las acciones han vuelto a tocar máximos históricos en Estados Unidos. Hablemos de ese índice en específico que en general es la referencia para los mercados del mundo. Entonces, cuando ocurren este tipo de situaciones, las personas que, por ejemplo, en este minuto están invertidas en el fondo A o B, que son los que tienen la mayor, digamos, presencia de activos de renta variable, lo más importante es mantener la calma, entender que el portafolio de inversión es de un plazo muchísimo mayor a 1 o 2 días, o un mes o 3 meses, son inversiones a largo plazo, y que el ruido del corto plazo en ningún caso hace que las tendencias o los movimientos, las fuerzas bajistas, se conviertan en tendencias permanentes en el largo plazo. Lo importante es mantener la calma, evaluar en todo caso también los fundamentos macroeconómicos de la economía donde uno está invirtiendo, es decir, si hay una economía sana, finalmente vamos a tener retorno o actividades de las empresas sanas y eso se va a traducir finalmente en el mayor valor de sus acciones y mantener eso en el tiempo. Es imposible en el largo plazo, y eso está demostrado, hacer market timing, es decir, tratar de ganarle al mercado en el corto plazo. De manera que, lo explico muy en simple, si yo estoy, por ejemplo, en este minuto en una posición con acciones en Estados Unidos o en el fondo A y veo que cae, me asusto y salgo. Cuando yo vuelva a entrar a esa inversión, finalmente voy a volver a entrar porque he visto que el mercado se ha recuperado. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ahí si logramos abstraernos, digamos, y mirar esto desde afuera? Estuve dentro cuando el mercado cayó y salí cuando el mercado subió. Y me metí en un instrumento, por ejemplo, un depósito a plazo, que si bien las tasas han mejorado, que en 2-3 meses es imposible que rente lo que renta un mercado recuperándose. ¿Ya? Ramiro, entonces, es vital mantener las posiciones. Ya, ahora tenemos algunos minutos, entonces tengo preguntas de las personas, la idea es que las vayamos respondiendo, ¿ya? Jaime Zapata pregunta, o sea, dice, yo tengo casi 5 millones de pesos en una cuenta ahorro que tengo que girar en mayo, ¿ok? En 3 meses más o 2 meses. ¿Hay alguna alternativa para que rente más en este escenario difícil de predecir? Sí, por supuesto. Vuelvo a lo anterior que te comentaba. En el corto plazo es imposible predecir cómo se van a comportar los mercados financieros. De manera que para inversiones de muy corto plazo, lo recomendable hoy día es, por ejemplo, un depósito a plazo, por supuesto, en cualquier banco regulado en ese sentido. ¿Por qué ocurre esto? Porque las tasas, si bien puede que en el mediano o largo plazo sigan al alza por el efecto inflacionario, etcétera, hoy día no hay nada más seguro en el corto plazo que un depósito a plazo que ha mejorado las tasas si es que uno las compara a lo que era hace un año atrás. De manera que para... Sí, es que hay muchas preguntas y esta tiene relación exactamente con lo que estamos hablando. No JC dice, depósitos en UF, ¿buen refugio? Sí, es un buen refugio, pero dependiendo del plazo. ¿Ya? Por ejemplo, históricamente las acciones en Estados Unidos, a las que se puede acceder a través de un fondo mutuo local en cualquier administradora general de fondos regulada, si uno ve el promedio de recuperación de los mercados, del mercado de Estados Unidos, en 12 meses es aproximadamente entre el 12 al 14%, luego de que estalla un conflicto armado. De manera que un 12 o 14% en acciones en un año podría ser un mejor retorno de lo que da hoy día un depósito en UF que debe estar en UF más 2.5, por ejemplo. Ahora, ojo con una cosa, todo depende también del perfil de inversionista y del uso que ese capital vaya a tener más adelante. Si está dispuesto a afrontar un mayor riesgo, entonces tener algo de renta variable dentro de su portafolio es por supuesto una buena opción. Si no, un depósito de refugio en UF también una excelente opción, pero depende de cada uno de los casos. Ramiro, otra pregunta que quizás es algo más difícil de responder. A. Barresueta pregunta, ¿inversiones en mercados emergentes, en Estados Unidos, en Europa, en Latam, incluso quizás en China? De hecho, una persona también pregunta, ¿conviene invertir en acciones de China? Sí, a ver, mira, hay varias cosas que comentar respecto a esa pregunta. Lo primero, nuestra recomendación en Upside Capital es principalmente fondos mutuos que sobreponderen primero activos de mercados desarrollados y subponderen activos locales, por otras circunstancias que están ocurriendo hoy día en Chile. En ese sentido, la mejor forma de entrar a los mercados es siempre a través de instrumentos que sean diversificados y bien administrados. Por ejemplo, fondos mutuos de renta variable.
En ese sentido, nosotros nos gusta más una posición en renta variable en países desarrollados que en países emergentes, por un motivo muy simple. Hoy día Estados Unidos vive un gran problema, sacando el tema, por supuesto, de los conflictos geopolíticos en los que pueda eventualmente incidir, que es la inflación. Ahora, si uno saca la inflación de Estados Unidos, que es la más alta en 40 años, y tú ves el resto de todas las cifras macroeconómicas, te vas a dar cuenta que todas las cifras macroeconómicas, o las más importantes en general, marcan o un resultado mejor a lo esperado o lo que el mercado esperaba, pero ninguna está mostrando datos, digamos, menor a lo esperado. De hecho, un dato en específico, la última entrega de resultados de Estados Unidos arrojó que el 77% de las empresas que entregaron resultados con utilidades por sobre lo que el mercado esperaba. De manera que si eso está ocurriendo y hay buenos datos de empleo, de consumo, etcétera, lo que ahí el mercado descuenta es que esa economía es capaz de tener un mercado de capitales pujante. Desde nuestro punto de vista, las posiciones en desarrollado deberían andar dentro de los próximos 24 meses mejor que las posiciones en emergentes. Pero, ojo con una cosa, hay que estar diversificado. Por eso que entrar en fondos mutuos de renta variable global que tengan en su justa medida todos estos componentes es la recomendación de nosotros acá en Upside Capital. Ramiro, 30 segundos para la última pregunta y que puede ser repetitiva, pero que es importante que las personas igual la sepan. Luis Espinosa dice, ¿será necesario cambiar los fondos que tengo de las AFP, ya que estoy en los fondos más riesgosos A y B? 30 segundos para responder nuevamente eso. No, la respuesta es absolutamente no. Es imposible saber cómo el mercado va a rentar en el cortísimo plazo, y si uno ve la estadística, si bien hay caídas cerca del 5 o 6% luego de que estallan los conflictos geopolíticos, en el largo plazo las recuperaciones, estadísticamente hablando, de, por ejemplo, la acción en Estados Unidos, que es el benchmark por excelencia, digamos, del mercado, hablan de recuperaciones cerca del 12 a 14% en los próximos 12 meses. Y los fundamentos de la economía de Estados Unidos hoy día, a lo menos, están avalando que eso pueda suceder. Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, gracias por responder estas preguntas en Agenda Económica. Que tengas buen fin de semana. Gracias, Nicolás. Buen día a todos. La última pregunta que quiero responder, Rocío de Los Ángeles Ortega pregunta, ¿cuáles son las proyecciones a largo plazo si este conflicto sigue avanzando? Imposible saberlo. Pero todo indica que cuando los mercados caen por un día o por dos, por un evento en particular, la historia muestra que se terminan recuperando en el mediano plazo. Por lo tanto, por eso no es buena idea, ante esta incertidumbre que muchos pueden darle el olor de guata, no hay que sacar los fondos de A y B para irse a unos fondos conservadores, porque como lo veíamos, se puede perder la recuperación que al menos ahora ya se está recuperando. Vamos a seguir analizando esto en las próximas ediciones de Agenda Económica. Ya son las 8:31, nos pasamos un poco, ya está preparándose Jacinta Molina para Conexión Global. Nos vemos.